¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, nuestra entrevista hoy en Telebuend Día es con el diputado por el Partido Nacional, Jorge Gandini, a quien mucho le agradecemos su presencia en estudios. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, por un gusto venir, estar acá. Bueno, antes de hablar del presupuesto, que vamos a hablar largo y tendido, no puedo dejar de preguntarle por la suba del boleto, por la visión que tiene usted acerca de esto que va a acontecer mañana aquí en Montevideo. Bueno, un poco sorprendido. Es la segunda suba en el año, la primera de $1, esta de $2, sube 3 pesos en el año, sube 13%, la inflación está alta, pero no llega al 10% y el boleto sube el 13%. Quiere decir que la canasta de productos que consumen la gente de menos recursos sube más que el promedio. Ayer nos mostraban cómo el incremento en alimentos, a pesar de un acuerdo de precios, subió el 1,6 en el mes. Bueno, ahí quienes viven de sus salarios, ingresos fijos, consumen más de sus recursos en alimentos, pero el boleto también es un concepto importante y sube más. La Intendencia, bueno, quiere que la gente use menos el auto y use más el transporte colectivo, pero siempre ajusta el precio y nunca la calidad. Es decir, el precio va subiendo y es muy caro el boleto en el Uruguay, en Montevideo en particular. Sin embargo, la calidad en la agilidad, en la limpieza, en la organización, en el horario del transporte, va quedando para atrás. Y ahí esa diferencia, ese desencaje hace que la gente, bueno, siga usando no solo autos, ¿no? La cantidad de motos que hay, que al final es un transporte más barato y ágil. ¿Y hay manera o hay que repensar el sistema para que a mediano plazo se pueda reducir el precio del boleto? Sobre todo yo veía que muy buena parte del precio del boleto va destinado a salarios. Desde ese punto de vista, recortar esa variable parece bastante complejo. Lo es. El asunto es que esté mejor organizado. Desde hace mucho tiempo se promete una reorganización del transporte colectivo en su agilidad, en sus lugares de tránsito, en sus destinos, en la combinación de los horarios que tienen las empresas entre sí, que en lugar de competir una atrás de la otra y llegar uno atrás del otro para competir por el pasajero que está en la parada, tengan coordinación. Pero esas cosas, nadie se mete con eso. O sea, Daniel Martínez ha prometido, todavía no se ha metido. Más allá del precio, lo que usted preferiría sería apuntar a la calidad, que sea mejor el sistema. Pero que es una relación entre cantidad de boletos vendidos y costos. Creo que por ahí hay que ir buscando. Ya hay un fideicomiso, 2 o 3 fideicomisos en Montevideo importantes que ayudan a que el boleto esté subsidiado. A pesar de eso, Daniel Martínez lo que está buscando prioritariamente no es mejorar la calidad. Prioritariamente lo que está buscando es bajar el subsidio que la Intendencia le da al boleto para mejorar sus cuentas. Yo creo que tiene que buscar por el otro lado, porque eso no lo va a poder lograr. Y usted mencionaba el incremento de 2 pesos y, bueno, 3 pesos en realidad si uno acumula con la última suba. Una suba que claramente está por encima de la inflación. ¿Cree que hay algo más que simplemente la cuestión salarial? ¿Que hay un afán recaudador para ordenar algunas cuentas? Sí, yo creo, porque lo ha dicho la Intendencia, lo ha dicho su directora de movilidad, que la Intendencia tiende a disminuir la cantidad de recursos que coloca en el fideicomiso, en el subsidio de transporte. Y me parece que ahí, creo que la paramétrica daba 1,30 y se fue a 2 pesos. Quizás ahí haya algún centésimo que esté tratando de achicar lo que la Intendencia pone, porque la Intendencia pone mucho dinero. Bien, ahora sí vamos a hablar un poco del presupuesto. Han pasado algunos días de la presentación del mensaje presupuestal, incluso el próximo martes van a recibir al equipo económico, martes 8. ¿Sigue sosteniendo que es un presupuesto altamente desfinanciado? Totalmente, no es mi opinión, lo dice el informe del propio Poder Ejecutivo, nos dice que prevé para el 2016 un déficit fiscal de 3,5%. Hablar de números hasta ahora a la mañana no es fácil, pero digámosle a la gente, el déficit fiscal es la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que gasta. Lo que gasta se aprueba en la ley y siempre se gasta. Lo que recauda es una proyección, una idea de cuánto va a recaudar según el funcionamiento de la economía internacional y nacional. Cuánto consume la gente, cuánto exportamos, a qué precios, etcétera. Ya nos dicen que el déficit es 3,5. ¿Qué es 3,5 del Producto Bruto? 2.000 millones de dólares. Es decir, lo que viene adentro del presupuesto nacional cuesta 15.000 millones de dólares en el año. 2.000 millones de dólares no están financiados. Ya nos dice el Poder Ejecutivo que a final del 2016 tiene que contraer deuda por ese volumen para poder compensar el dinero que le falta. Yo nunca vi, mire que yo
el 15 de septiembre de este año voy a cumplir 30 años en el Parlamento y entré en el presupuesto del 85. No estuve todos esos años en el Parlamento, pero tengo varios presupuestos. Nunca vi un presupuesto que de inicio tenga un déficit de ese volumen. El 3,5% de déficit del PBI lo tuvo el Uruguay en el 2002, el año de la crisis, y el año pasado. Lo va a tener este año. El presupuesto prevé que lo va a tener el 2016 y el 2017. Eso quiere decir que hay 4 años consecutivos donde al Estado le faltan 2.000 millones de dólares, que son 8.000 millones de dólares, mire qué número, ¿no?, de endeudamiento agregado que hay que ponerle para cubrir esos agujeros. ¿Es realmente audaz que el Poder Ejecutivo venga al Parlamento y le diga, le traigo este presupuesto para el que me faltan 2.000 millones de dólares, apruébemelo? Bueno, Astori dice que es un presupuesto audaz. Sí, él lo dice por Ahora, otra cosa. según las palabras que usted transmite, de su visión, esto es infiero yo, ¿no? Más que audaz, es casi irresponsable. Bueno, esa es la palabra que usó el Poder Ejecutivo. No ahora, el pasado. En el 2010, el Poder Ejecutivo arranca el presupuesto nacional con su mensaje, como vino ahora, el que vino en el 2010, diciendo, y en el año 2014 vamos a tener, en el año 2014 no sería responsable tener un déficit mayor al 0,8% del producto. Y terminó en el 3,5%. Yo le decía a Astori, fue un déficit irresponsable, lo decían ustedes. Tan irresponsable como iniciar ahora una propuesta de cuentas públicas a la que ya sabe que le falta ese volumen de dinero, si las cosas andan como se prevén, porque hay cosas que no se prevén. Se nos dice que la situación económica es compleja y lo compartimos. En Argentina, en Brasil, en mercados cercanos que Uruguay son relevantes, como Venezuela, la situación china, la situación europea, todo lo que se quiera, es verdad. Pero cuando vamos a los números no se prevé lo que se dice. Se dice que seguramente al final del proceso electoral argentino, sobre fin de año, va a haber un ajuste. Se dice que Brasil, con un 8% de déficit y la situación económica y política que tiene, está a punto de perder su grado inversor. Si esas cosas pasan, no están previstas que van a impactar, y van a impactar. Quiere decir que si nada muy grave pasara en el mundo, ya tenemos un déficit de ese volumen. Ahora, si pasa alguna cosa más, pues entonces el déficit ya se hace incontrolable. Yo creo que no es un presupuesto responsable para un equipo como el del ministro Astori, ¿no? Yo creo que vienen con un arrastre complicado y están haciendo una aventura hacia adelante, que veremos. Ahora, veo que siempre se dice que en realidad cuando un país se endeuda no es per se algo malo. Lo que es malo es que se endeude en gastos que no le redundan en beneficios. A ver, si el país invierte en infraestructura y contrae deuda para desarrollar infraestructura, eso no es de por sí algo malo. Que lo malo sería gastarlo en cuestiones que no redunden en beneficios a posteriori. Es como que yo dijera que no es malo que yo me endeudo para comprar una casa, porque es un bien para la familia. Pero en realidad, si no la puedo pagar es un problema. El ratio, la relación entre deuda neta y... ¿El Uruguay tiene el riesgo de no poder pagar su deuda? Bueno, lo que tiene es un límite hasta el cual puede hacer crecer su deuda. La deuda viene creciendo en la relación deuda-producto. El país hoy no tiene un problema financiero, tiene un problema económico. El financiero no, es muy sólido. Incluso contrae deuda está bien manejado, está muy especificada, está a largo plazo, con buenos niveles de intereses. Pero ya contrajo deuda, agregó deuda por un mal manejo fiscal en estos últimos años. Y la previsión es que va a seguir agregando. Si la relación, el ratio deuda-producto se deteriora, es una de las variables principales que las calificadoras observan junto a otras para mantener o no el grado inversor. Y estamos en un barrio, en una zona muy complicada. Uruguay tiene que ser muy prolijo en el manejo de su deuda. Tiene límites, todo tiene límites. Y yo creo que no es cuestión de decir, como no me alcanza, me endeudo. Una vez te puede pasar. Pero ya tenerlo estructural, arrancar diciendo, cada año me voy a endeudar, bueno, me parece que no es una política muy saludable y el equipo económico esto lo sabe. Y sabe que tiene riesgos y nubarrones en el horizonte. Todas las variables son complicadas. Hay un solo dato internacional que nos beneficia y no se nota, que es el precio del petróleo. Lo mismo que a Uruguay lo beneficia, porque no producimos un barril de petróleo, es lo que complica a Venezuela o a Rusia o a otros mercados. Su principal producto cayó a la mitad de precio. Bueno, nuestro principal producto de importación cayó a la mitad de precio. Ese es un buen dato. Ahora, como ha servido para ajustar las cuentas de ANCAP y en algún caso del Estado,
no se ve reflejado en la productividad nacional porque no se trasladó a precios. Todas las demás variables son muy complicadas. La recaudación de la DGI se ha enlentecido y tiene riesgo de caer. El país exporta menos volumen y exporta a menor precio sus productos. Algunos mercados se nos han cerrado. Tenemos una inflación que se escapa de los límites y el gobierno sabe que se escapa. Es muy pícaro. No nos dice algunas cosas que yo se le voy a decir después. El gobierno sabe que se escapa y ya hace algunas previsiones. La deuda aumenta. ¿Algunas previsiones en qué sentido? Bueno, la pauta salarial que viene para el sector público abandonó el gatillo en el 10%. ¿Recuerdan aquello? Si pasa el 10, en un principio decía, si pasa el 10 los aumentos salariales se hacen 2 veces por año. Eso se derogó en el gobierno pasado y ahora lo que está vigente es, si pasa el 10 hay que renegociar los acuerdos salariales. Bueno, ahora la pauta dice, si pasa el 12, se abandonó el 10. Por algo dice el 12. El gobierno debe estar pensando que algunas situaciones se le pueden desacomodar y en realidad el 12 pasa a ser la línea clave. Que además utiliza, yo no entendí mucho por qué el movimiento sindical, que es tan activo y combativo, aceptó las pautas salariales para el sector público. Pero el gobierno lo que dice es, el aumento salarial para el sector público se fija en el 5%. Si se fija en el eje del rango meta para la inflación. El rango meta es entre 3 y 7, el eje es 5. Y se ajusta por lo que subió más allá del 5 en el periodo anterior. Es decir, lo que va a pasar es que es el 5 y se corrige mirando para atrás. Pero para adelante ya sabemos que se desfasa, porque nunca fue el 5, ni en los mejores momentos fue el 5. Por lo tanto, si yo te doy el 5 y corrijo para atrás, yo sé que vas a ir perdiendo, porque la inflación va a ir por encima del 5. Y recién la voy a corregir mirando para atrás cuando llegue al final. Bueno, se desindexa. Eso está bueno. Nosotros tenemos el cálculo hecho de que al final del quinquenio el salario real público va a perder un 2,5, 2,7% con las propias previsiones que hace el gobierno de la evolución de la inflación y de las otras variables. Bueno, se tiene claro que hay que ajustar. No se dice, pero se tiene claro que hay que ajustar. Ahora, aún así, hay otros riesgos. ¿Y esto de los ahorros que se anunció son tales en cuanto a la reducción de algunos puestos laborales, en el Ministerio de Economía una partida importante? Ayer estaba sacando cuentas, no la terminé de sacar, es verdad. Hay 761 millones de pesos que se producen de ahorro en créditos de vacantes. Hay que ver qué es caja y qué es crédito, son términos muy técnicos. El gobierno no ahorra dinero. Lo que tenía ahí era una previsión que no usa. Esa previsión la limita, la hace caer. Pero no son vacantes de personas que por alguna razón ocupaban ese cargo y lo dejan de ocupar, entonces me ahorro el dinero. En realidad era dinero no utilizado. Pero tomémoslo como bueno, 71 millones de pesos, es verdad. También es verdad que hay una cantidad de incrementos de salarios políticos en el presupuesto. Eso le iba a preguntar, ¿no se ha hablado mucho de algo que es típico en todos los presupuestos? Los cargos de confianza. Los cargos de confianza. Sí. Desde la oposición dicen, no, que se aumentan los cargos de confianza, que en un momento de ahorro del país se incrementan demasiado los cargos de confianza, que no es necesario. ¿Hay? Pero hay otras cosas mucho peores. Hay más cargos de confianza, hay una cantidad importante de cargos de confianza, hay transformación de cargos que no lo son en cargos de confianza, eso existe. Pero hay otras cosas. Hay mucho, ¿se acuerdan? La gente se acuerda el lío que tuvimos fenomenal cuando el Poder Ejecutivo nos mandó una iniciativa en el presupuesto anterior para desenganchar los salarios de los ministros y engancharlos con los salarios de los senadores, ¿se acuerdan? Eso después trajo todo el problema de la equiparación judicial, de los judiciales y demás. Que dicho sea de paso, no está incluido en el presupuesto. No está incluido, eso no viene. Nos dijo Astori que, para hacer un paréntesis con judiciales, que el gobierno prevé que la Suprema Corte de Justicia entienda que la última ley que se votó es constitucional y por lo tanto no hay que pagar nada. Y si es inconstitucional según la Suprema Corte, dijo, bueno, habrá que ver una negociación posterior. El presupuesto no prevé, el Poder Judicial nos manda una iniciativa con el 21,5% para esa equiparación. El Poder Ejecutivo no manda nada. Pero estábamos con lo de los salarios. Y los cargos de confianza. Y los cargos de confianza y esto que te decía de los salarios enganchados. A los ministros les subieron el sueldo enganchándolo a los senadores y los ministros enganchan los cargos de confianza. Algunos, no todos. O sea, el subsecretario engancha con el ministro, el director de General Secretaría engancha con el ministro y eso fue subiendo. Bueno, ahora vienen cantidad de cargos de particular confianza que enganchan con el ministro. Por lo tanto,
Dice, cuando dice, ajustará por la ley del 2010, de la ley tal del 2010, quiere decir que engancha con el ministro. Si se despega del sueldo que tenía y lo aumenta. Ahí hay mucho aumento salarial político. Hay cosas interesantes. También discutimos mucho cuando se crearon partidas de entre 4 millones y 8 millones de pesos para cada ministro, no ministerio, ministro, para que pudiera contratar asesores. Cada ministro tiene un volumen de dinero y puede contratar asesores. La última cláusula decía, los salarios no podrán ser superiores al 90% del salario del director general de Secretaría. Hoy, ¿cuánto es eso? Porque el director general de Secretaría se desenganchó y gana más, entonces el 90% es más. Hoy ese tope es de 117.000 pesos, o sea que el salario de los asesores del ministro no puede ser mayores a 117, es bastante, ¿no? Bueno, viene una norma que dice, derogas el tope. Por lo tanto, el salario puede ser cualquiera, porque no tiene tope. Puede ganar como el subsecretario, como el ministro o más. Esto me parece interesante para la gente que en este momento debe estar quedando atragantada con una tostada mientras está desayunando. ¿Cuántos asesores puede contratar un ministro? Puede contratar hasta 8 millones de pesos anuales. El ministro tiene su equipo, el secretario, los que quiera nombrar, es decir, lleva a su secretaría a los funcionarios que le parezcan. Tiene adscriptos. ¿Tiene un límite? No, adentro de su ministerio no. Después tiene libertad de contratar adscriptos, tiene 2 o 3 adscriptos por ministro, en la calidad de adscriptos, que puede ser funcionario público o no. Si el funcionario público reserva su cargo, viene aquí y recibe un salario. Y puede contratar asesores de cualquier naturaleza, desde un profesor de gimnasia hasta un ingeniero nuclear, lo que le parezca, no tiene requisitos, solo tiene que fundamentar por qué lo necesita. Y para eso lo que tiene es una partida global. Hay ministros que tienen 8 millones de pesos por año, ajustados, yo no sé cuánto será eso, pero eso es la cifra del 2010, y hay ministros que tienen 4 millones de pesos por año. No quiere decir que el único tope era ese, el 90% del salario del director general de Secretaría. Ahora no tiene más tope, o sea, puede contratar 1, 2, 3, 5, 8. Mientras ¿Puede le alcance la plata, contratar a uno que cobre 600.000 pesos por mes? No podía porque tenía un tope. Ahora puede, sí, porque el tope salta, ¿verdad? Algún día habrá que el sistema político deberá echarle mano a todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, el sistema político somos nosotros y lo tenemos en el presupuesto. Por eso, pero digo, algún día debería haber, no sé si una especie de sinceramiento y decir, bueno, porque todos los partidos han gobernado en los últimos años. No, pero esto es nuevo, absolutamente nuevo. Bueno, pero los asesores existieron siempre. No, partidas de adscriptos y partidas de asesores y embajadores itinerantes y todas esas cosas, embajadores políticos. Había 2, 3 embajadores políticos. Ahora hay puede haber 20, más los embajadores itinerantes. Algunas de las cosas de estas se derogan en este presupuesto. Ahí hay una limpieza, digamos, de algunas medidas de Mujica, ¿no? Sí, desaparecen unas cuantas cosas de Mujica, desaparecen. ¿Se acuerdan el lío que tuvimos con los coordinadores regionales? Bueno, eso se derogan. Se derogan o desaparecen casi todos los embajadores itinerantes, que era esa cosa extraña que Mujica nombraba un embajador que en realidad tenía un escritorio en la calle 18 de Julio y Cuarem, y no estaba en ningún país, y había unos cuantos de esos, pero cobraban salario de embajador. Todo eso desaparece, y está bien, me parece que está bien, y ahí se ahorra, se redistribuye hacia otras cosas importantes. Y hay margen, bueno, después de hablar de todo esto, ya me parece que la respuesta viene implícita, pero ¿hay margen para eventualmente dar cabida a algunos de los reclamos salariales de profesores, sobre todo del ámbito de la salud también, que son los gremios que están quizás con una posición más firme? ¿Ve que por algún lado puede haber alguna redistribución de recursos para dar cabida a esas cuestiones? Tiremos algún marco de números. Como les decía, el presupuesto cuesta 15.000 millones de dólares. A la educación pública, a ANEP y universidad y alguna cosa chiquita, van unos 2.200 millones de dólares. ¿Qué viene en este presupuesto? Bueno, viene un incremento para este año 2016 de unos 100 y poco millones de dólares para ANEP en el rubro servicios personales. Lo que dijo Murro el otro día, que quizás no ayudó mucho para levantar el conflicto a la salida de la negociación mientras las asambleas debatían, dijo, bueno, toman esto o el gobierno lo pone en infraestructura y no hay nada de salario. Firman este convenio o nada. Bueno, eso no es cierto. No es cierto, Murro ya no tiene más la palabra en este debate. El presupuesto está en el Parlamento,
el componente que se preveía para el convenio, es decir, que el piso del salario está en 25.000 pesos, viene, o sea, el dinero está global, en un renglón que dice servicios personales, y aparece allí el monto, y por lo tanto es el Parlamento el que tiene la palabra. Si hay una negociación sobre estos aspectos... Puede eventualmente incrementar. Pero ya tenemos ahí un incremento que mandó el Poder Ejecutivo. Para los sindicatos no es suficiente. ¿Qué puede hacer el Parlamento? Y bueno, puede hacer una cosa muy importante. No puede subir. El Poder Ejecutivo nos puede mandar... global. Claro, el Poder Ejecutivo nos puede mandar un presupuesto al que le faltan 2.000 millones de dólares, desfinanciado. Nosotros no podemos desfinanciar un peso. Nosotros lo que podemos hacer es crear nuevos gastos poniendo nuevos recursos. O sea, en teoría podríamos crear un impuesto, porque es un ingreso nuevo para financiar un gasto nuevo, o podríamos reasignar. Y eso obliga a trabajar con una lapicera en una mano y con una tijera en la otra. Es decir, de dónde corto para incrementar acá. Es decir, es lo que llama reasignar. Busco gastos no prioritarios, superfluos, no importantes. Al final le saco a alguien y lo pongo en la educación. ¿Y en la educación dónde? Ese trabajo lo podemos hacer y lo hemos hecho, ¿eh? Y la bancada del Frente Amplio está un poco en esa teoría. Yo he escuchado de todo al respecto y algunas cosas muy locas, pero me parece que está en la filosofía de buscar. La oposición lo ha hecho. Muchas veces no votamos una cantidad de artículos, le costeamos su ahorro y entonces después por ahí nosotros proponemos financiar otros gastos. Hay un debate por darse todavía en el ámbito parlamentario en dos cámaras y yo creo que algunas modificaciones va a haber. No van a ser muy significativas, pero hay que animarse a bucear en esos 15.000 millones de dólares a ver por dónde podemos sacar algún ahorro. La última, y quiero volver a un tema de Montevideo, porque ya se nos fue la entrevista. Desde su visión, ¿cómo está actuando la concertación, sobre todo en cuanto a la bancada de ediles? Porque aparecen algunas divergencias, algunas votaciones que no es en su conjunto, incluso algunos ediles de la concertación que acompañan algunas iniciativas del gobierno de Montevideo. Ayer aparecía en el semanario de búsqueda que incluso hubo una especie de discusión entre los ediles, casi terminan los golpes de puño. ¿Qué está pasando en la concertación hoy? En ese periodo que usted definía como tan clave de trabajar si queremos ganar en 5 años. Bueno, la conservación es una experiencia novedosa que tiene que hacer su propio camino. Tiene que tener su propio programa que no puede ser... Como cuando tenés tiempo para nacer, tenés que crear. La conservación nace por un acuerdo político y afina el lápiz para llegar con un programa de acuerdos y el acuerdo es básicamente todo lo que no quiero y las grandes líneas en las que podemos coincidir. Eso fue en el tiempo preelectoral. Ahora tiene que mostrar que su existencia está justificada. ¿Y lo está mostrando? Y bueno, le falta todavía lo que el tiempo te da, crear affecto societatis entre las partes. Son diferentes los orígenes, las procedencias, las experiencias. Tiene que generar ese affecto societatis entre las partes, Partido Nacional, Partido Colorado, figuras como la de Novik que no integran a ninguno de esos partidos. O sea, hay colectividades y personas, hay ediles, hay alcaldes, el propio grupo de Novik no tiene el arraigo que pueden tener los ediles que de la concertación son del Partido Nacional, que tienen un partido atrás, o los alcaldes que son del Partido Nacional y por lo tanto hay toda una colectividad y un marco de reglas y de respaldos de una organización política muy estable a esos ediles. Del otro lado hay una evolución diferente. Bueno, hay tiempos que hay que ir encontrando y veremos, es una etapa de desafíos. Yo no me animaría a decir que la concertación está en el mejor de los caminos. Tampoco soy pesimista. Creo que está en su primer tramo de búsqueda. En los 15 segundos que me quedan, me acuerdo que la última vez que vino, usted dijo, la banda de la oposición tiene que tocar afinada, porque si no en 5 años... ¿Pero está tocando afinada o...? ¿En la Junta Departamental o en el caso de la concertación? Bueno, tampoco es muy desafinada. Yo creo que todavía hay instrumentos que no entraron a la banda. Falta un poquito y creo que la parte que se habla poco, y eso es lo más eficiente o lo más importante de la concertación, es que somos cogobierno en Montevideo porque tenemos 2 municipios a cargo de alcaldes de la concertación. Y ahí es donde están puestas, me parece, las mayores expectativas. Jorge Gandini, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Con muchísimo gusto. La pausa y seguimos con muchas más noticias. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.